base con su presencia. Estamos en La Roca. Saludo también a los hermanos que nos estén escuchando y nos estén viendo a través de las redes sociales, que así de la misma forma yo lo vengo proclamando, de la misma manera que el Señor se hace presente en este lugar, se puede hacer presente ahí en donde estés escuchando y en el tiempo en el que estés escuchando este mensaje. La Roca es un tiempo de edificación familiar, porque creemos que el Señor nos bendijo, pero también dice que nos bendice con la intencionalidad de que nosotros también seamos de bendición para otros. Y en la primera instancia en la que Dios quiere bendecir es a nosotros de forma personal, pero también está ocupadísimo en bendecir a toda nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada vez que le brindamos este tiempo al Señor para bendecir su nombre porque Él es digno, también nosotros somos beneficiados porque dice que se extiende su mano para que nosotros podamos estar cubiertos en el área familiar. Amén. Yo decía, me está faltando algo. Y era el mensaje. Digo, ¿dónde está, Señor? Y acá está. El título del mensaje es igual que el de la semana pasada, pero esta es la segunda parte, enemigos del perfeccionamiento. Venimos siendo ministrados acerca de que la Iglesia de Cristo fue llamada a proclamar su venida. Por eso nosotros todo lo que llevamos adelante es para glorificar el nombre de Jesús, siempre, hasta que Él venga. Y hasta que Él venga, dice que hay un proceso de perfeccionamiento que Él está haciendo en nuestra vida personal, que está interesadísimo en bendecir nuestra vida familiar. Y como congregación, porque dice que somos la familia de Dios. Sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, jamás estamos solos porque su presencia lo llena todo en todos. Amén. Pero hay una posibilidad enorme que el Señor apertura en estos tiempos para que nosotros podamos recibir del Señor y esa bendición la podamos llevar a nuestro hogar, que es el primer lugar, valga la redundancia, en donde nosotros tenemos que alumbrar. Entonces luego, en segunda instancia, dice que los que están fuera de esa casa pueden ver esa luz que alumbra nuestras familias y entonces podrán glorificar a Dios, acercarse a Dios, correrán a nosotros a causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero como entendemos que hay un proceso de perfeccionamiento, lo que no podemos ignorar, porque así dice su palabra, es que hay maquinaciones. No podemos ignorar que hay operaciones de Satanás, del diablo, del enemigo, que el Señor lo reprenda siempre, pero no lo podemos ignorar. El Señor quiere que tengamos la administración completa. Si Él está perfeccionándonos, tenemos que entender que hay un montón de áreas de las cuales nosotros no podemos dejar de mirar, que son justamente esos enemigos que se levantan cuando nosotros estamos distraídos en el orden espiritual, cuando no le estamos dando demasiada importancia a nuestra vida espiritual, cuando no estamos atentos a lo que ocurre de manera espiritual en nuestras familias, pero bendito sea Dios que siempre sale a nuestro encuentro y lo hace por medio de su palabra. Por eso, así como hay un proceso y una obra de perfeccionamiento, también hay enemigos y necesitamos identificarlos. ¿Para qué? Para que no seamos corridos y que nuestra familia no sea corrida de ese proceso de perfeccionamiento. Ninguno de los que estamos en este lugar somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y como familias lo tenemos que comprender. Dice su palabra en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6. Tengo la versión Reina Valera 1960 y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Pero dice que ese perfeccionamiento tenemos que entenderlo, ese proceso que Él está haciendo en cada uno de nosotros,
tenemos que entenderlo bajo la paciencia que el Señor quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén? Que no es una paciencia humana, sino que es una paciencia sobrenatural. Todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Desde ese lugar nosotros recibimos la perfección, porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? En el Señor fuimos llamados, simplemente recuerdo algunos puntos, a perseverar, a ser constantes y a permanecer. Lo voy a repetir nuevamente. A perseverar, a ser constantes y a permanecer. Por eso tenemos que identificar en qué cosas, en qué cuestiones, a qué le hemos restado importancia, en qué no estamos perseverando, en qué no somos constantes, por qué no permanecemos. Porque dice su palabra que somos del Señor, le hemos recibido en nuestro corazón, hemos creído en Él. Entonces se nos concedió una potestad, un gobierno, una autoridad para alcanzar a ser sus hijos. Somos hijos de Dios. Pero no termina ahí ese llamado. Él quiere ir perfeccionándonos. Quiere que alcancemos la madurez. Quiere que avancemos, que alcancemos la estatura de la plenitud que solamente puede darse estando en Cristo, perseverando en Cristo, siendo constantes en Cristo y permaneciendo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nuestra familia lo tiene que tener presente siempre. Si hay algo que no está bien, tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos para que eso alcance la perfección. Aprendíamos por espejo, por ejemplo, que si no somos perseverantes, no vamos a poder concluir la carrera. Porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese alcanza todas las cosas. El principio espiritual lo establece como la salvación. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional, como hijos de Dios, como la familia de Dios, como los que servimos a Dios, como los que formamos parte del ministerio, en fin, en todas nuestras facetas, nosotros tenemos que tener presente el principio espiritual establecido para no ser corridos de ese perfeccionamiento que el Señor está haciendo. Tenemos que trabajar para concluir, para cerrar los ciclos, porque entonces vamos a tener bien presente, se estará manifestando que nosotros queremos perseverar hasta el fin en el Señor y alcanzar las promesas que vienen luego de ser transformados por medio de la paciencia que da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo tengo por seguro que Él nos está trasladando paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos mirar de esa manera, para que podamos entender que hay procesos que nos ocurren a nosotros, que hay procesos que están pasando nuestros hijos, que hay procesos que pasa nuestro cónyuge, nuestros hermanos, pero que todos estamos dentro de ese proceso de perfeccionamiento, de esa obra que el Señor está haciendo. Y necesitamos asistirnos, necesitamos ayudarnos, necesitamos una y otra vez alentarnos para seguir perseverando. Necesitamos ser constantes en la obra del Señor, porque dice que todo trabajo en Dios jamás es en vano. El esfuerzo que vos y yo hacemos en el Señor no es en vano. Mi amado hermano, quiero alentarte una vez más en esta noche y decirte, no es en vano tener constancia en el Señor. Hacíamos foco, hacíamos zoom, por ejemplo, en que el ministerio, la iglesia, la congregación, el servicio a Dios justamente nos prepara para que tengamos paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también para ser perfeccionados. Porque dice la Biblia en Efesios que Él puso ministros y ministerios con el fin de
traer un perfeccionamiento a los santos. Y luego de ese perfeccionamiento alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es posible. Y uno de los lugares en donde somos perfeccionados es en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que alentar a la familia a poder formar parte del ministerio del Señor, poder servir al Señor, poder crecer de manera espiritual. Yo quiero alentarte una vez más en este tiempo a que puedas unirte, porque entonces el Señor comenzará otra instancia en tu vida espiritual, como un servidor, para que luego podamos entender todas las demás cosas que están ahí, muchas veces sin concluirse, sin terminarse, sin alcanzar el fin de lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida y con nuestra familia claramente. Pero también tenemos que permanecer porque dice que el Señor es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, somos como ramas que tienen que estar en Jesús. Porque si no permanecemos, somos echados fuera. Ninguno de nosotros, el Señor no lo permita que estemos fuera, pero tenemos que tener en claro que en el proceso de perfeccionamiento hay una poda en el orden espiritual que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestra familia necesita. Claramente nuestros hijos, los hermanos, todo necesita ser podado, porque si fuimos llamados a llevar mucho fruto, dice que Él nos va a limpiar, nos va a podar. Eso muchas veces trae dolencias, pero es para que llevemos más frutos. Y es para que nuestra familia pueda transicionar, pueda ir creciendo, pueda escalar a otros órdenes establecidos por Dios, para que podamos ir saliéndonos de los estadios terrenales y poder establecernos como una familia espiritual, para luego alcanzar y reconocer lo celestial. Esos son los estadios que la iglesia necesita, que el creyente necesita, pero que la familia también necesita. Y bendito sea Dios, que yo creo en el nombre de Jesús que Él está haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Para tener en cuenta siempre, la Biblia del Jubileo dice en el libro de Salmos, en el capítulo 18, en el verso 30, dice así: Dios, perfecto su camino, la palabra del Señor afinada, escudo es a todos los que esperan en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios, perfecto su camino. Todos los que permanecemos en el camino del Señor vamos a ser perfeccionados. Su palabra es afinada, está siendo trazada así tal cual como el Señor lo manifiesta. El camino del Señor es un lugar seguro, es un escudo. Miren, estamos hablando y estamos siendo ministrados de que así como el Señor quiere perfeccionarnos, también se levantan enemigos. Que no solo tenemos que identificarlos, sino que tenemos que batallar en el orden espiritual para justamente vencerlos en el nombre del Señor. Ahora viene y dice: Dios, perfecto su camino. Todos los que en Él esperan, otras versiones dicen, todos los que a Él le esperan, es como un escudo. Somos abrazados, somos cuidados por el Señor. Y si algún enemigo se levanta, nosotros tenemos la armadura de la fe, en donde dentro de esa armadura está el escudo, que es la fe, para que nosotros podamos resistir aún en el día malo y poder seguir adelante con este proceso de perfeccionamiento. Mencionamos algunos, pero ahora vamos a identificar de qué manera
vencemos a los enemigos del perfeccionamiento. Y es por medio de la palabra, mis amados. Es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra y de permanecer, de tener constancia y de justamente perseverar en ella. 5 puntos a tener en cuenta. Hay muchísimos más. La Biblia de las Américas, en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 11, dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿qué dice? Esté en vosotros. Y vuestro gozo, ¿cómo va a ser? Perfecto. ¿Será que se puede tener un gozo perfecto? Claramente que sí. El Señor es nuestro gozo y es nuestra fortaleza. En Él está el gozo. Y si nosotros tenemos al Señor, y más aún, permanecemos en Él y estamos escondidos dentro del Señor, estamos en un proceso en donde el gozo tiene que ejercer un perfeccionamiento. La iglesia de Cristo, las familias que le pertenecen a Él, tienen que comprender, y déjenme decirles, en el amor del Señor, que esto ya tiene que darse. Tiene que alcanzar el grado de madurez, porque en definitiva la madurez es el lugar donde nosotros alcanzamos plenitud en todas las cosas. Cuando nuestros pensamientos ante alguna situación son afrontados con madurez, nosotros alcanzamos plenitud. Cuando hay inmadurez, cuando no comprendemos tal o cual cosa, en nosotros hay sufrimientos, hay defraudaciones, hay cuestiones que no logramos asimilarlas, así como las determina el Señor que la tenemos que asimilar. Pero cuando el pensamiento alcanza madurez, por eso necesitan ser renovados continuamente nuestros pensamientos. Romanos en el capítulo 12 dice que de esa forma nosotros alcanzamos la perfecta voluntad, estar dentro de la perfecta voluntad del Señor. La iglesia camina en gozo. Sí, pero yo estoy lleno de problemas. Bueno, eso va por otro carril. De hecho, el Señor dice que los problemas iban a venir, que las aflicciones también iban a venir, que las tribulaciones también, pero que estemos confiados porque Él ha vencido todas las cosas. Es más, Él venció la muerte, el estadio límite de todas las cosas. Él lo ha vencido. ¿Cómo no nos va a dar las arras para nosotros caminar en gozo independientemente de las cuestiones que nos estén aconteciendo? Pero la administración quiere levantarnos en el día de hoy y quiere hacernos comprender por medio de la palabra que la iglesia, que las familias, que el que ha creído en Dios permanece en gozo y que ese gozo necesita ser perfeccionado. No puede quedarse nuestra vida estancada como aguas que están en un estanque sin movilizarse, porque al tiempo eso empieza a pudrirse, a dar olor desagradable. Entonces ahí es cuando se levanta en nuestras familias, por ejemplo, el enemigo del gozo, porque no nos hemos determinado a entender que fuese lo que fuese, pase lo que pase, sea cual fuese la condición que me esté aconteciendo de forma circunstancial, yo estoy bajo la influencia del gozo que me da el Señor. Claramente que es difícil, pero tenemos que mínimamente intentarlo, mis amados, porque Dios es veraz. Si Él dice que todas estas cosas las ha hablado para que el gozo esté en nosotros y ese gozo sea perfecto, entonces ese gozo necesita ser perfeccionado.
tenemos que ir hacia ese lugar. Por eso les decía, con mucho amor, también con mucho respeto, pero también con el compromiso que tenemos en esta casa con la palabra, porque en definitiva es un beneficio para todos. Tenemos que madurar. Entonces vamos a poder caminar en gozo, que es una alegría extrema, porque supera las condiciones y las circunstancias que podamos estar pasando de forma personal, en la familia, aún como congregación, porque tenemos a Cristo. Y no es poca cosa, no es algo trivial, no es algo que pueda equipararse o ponerse a la altura de, es mayor que todas esas cosas. Por eso podemos decir, cuando eso ocurre, que todas las cosas cooperan para mi bien. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque la fortaleza está íntimamente ligada con el gozo que nosotros tenemos hacia nuestro Señor y hacia aquel que nos salvó, al que nos corrió de la muerte. La iglesia transita sobre caminos y tierras y campos de vivientes, no de muertos. La iglesia no transita por camino de muerte. La iglesia transita en la tierra de los vivientes. Los que no tienen a Cristo y necesitan que nosotros le traslademos la fortaleza y el gozo, están transitando por valles de sombra y de muerte, que nosotros lo identificamos porque en el orden espiritual también caminamos muchas veces por esos caminos. Pero nosotros podemos estar seguros. Porque, por ejemplo, el Salmo 23 dice que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. Eso es un perfeccionamiento. Entender que independientemente, insisto sobre esta palabra, tenemos que aprender a correrlo. Para que salgan, o por lo menos para que no sean mayores las aflicciones que el gozo que da el Señor. Cuando nosotros nos disponemos a subir, entonces estamos siendo participantes de ese perfeccionamiento que el Señor está haciendo. Y el enemigo del gozo es eliminado por la unción que porta y que portan las familias que se posicionan en Cristo. Tristemente, estamos en un tiempo donde muy fácilmente el desánimo se establece, no solo en los corazones de los creyentes, en las familias, en las congregaciones. Si no somos constantes, hay doble ánimo, ¿se acuerdan? Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede llevar adelante en un tiempo prolongado algo que el Señor determinó para su vida. Eso tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar. Nuestros ánimos tienen que cambiar. Yo lo doy siempre como un ejemplo, pero esta vez lo hago proféticamente porque sé que el tiempo apremia. Es extraordinario que usted y yo hoy nos hayamos congregado. Es una buena costumbre, porque dice que muchos se han acostumbrado a no hacerlo, inconstantes. Entonces, no termina de darse el proceso de perfeccionamiento que el Señor quiere dar en esa casa, en esa familia, con algo que es y que está al alcance de todos. El poder hacerlo requiere de esfuerzos, requiere de abnegación, requiere de un cambio y una renovación en los pensamientos. También ingresa
la palabra, y ahora lo vamos a ver, porque necesita ser perfeccionada en nosotros. Y si decimos en nosotros, en nuestra casa. Miren qué interesante que así como digo una cosa, también digo la otra, para que sea completo. Tampoco alcanza a venir simplemente y congregarnos como si nos estuviésemos sentando en cualquier otro lugar, o en un cine, o en un club, o en una mesa con amigos. Tampoco. Porque es una obra espiritual la que el Señor está ejerciendo en cada uno de nosotros. Y tenemos que ser comprometidos y responsables con el beneficio que Él está dándonos. El que comenzó la buena obra en ustedes, en las familias, la va a perfeccionar. Pero nosotros tenemos que entender algunas cuestiones. ¿Por qué decimos que no ignoramos las maquinaciones del enemigo? Justamente porque el mismo pasaje dice, para que no gane ventaja. Para que no gane ventaja. El Señor está abriendo nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que no gane ventaja sobre tu casa. No podemos ignorar que hay enemigos. El Señor los reprenda. Su palabra es mayor. Lo que Él determinó es mayor. Pero nosotros tenemos que trabajar. Y una de las cosas que necesitan ser perfeccionadas en nuestras casas es el gozo. Que no tiene que ver simplemente con que todo el día nos estemos riendo, porque no podemos estar riendo de cualquier pavada. Que está bien. Pero tenemos que darnos cuenta cuando hay una atmósfera donde eso no está ocurriendo, porque ahí se están levantando enemigos. Que si los dejamos avanzar, como en una batalla misma, si los dejamos avanzar, toman control. Y lo contrario, la antítesis al gozo es el luto, porque Él dice que quitó un manto de luto y puso un manto de gozo perpetuo. Entonces sí que lo tenemos que identificar. Y claramente dentro del gozo y la fortaleza que da el Señor a nuestras casas está la alegría, está la sonrisa, el buen espíritu. Pero ¿vieron? No podemos quedarnos. Necesitamos trabajar para que eso alcance perfección, para que eso alcance madurez. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Reina Valera 1960. Mateo capítulo 21, verso 16. ¿De qué manera vencemos a los enemigos del perfeccionamiento? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. Y replicó, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Hace una pregunta, haciendo referencia al Salmo 8. Los religiosos de la época que querían matar a Jesús, porque este es el principio espiritual, que la religión, los mantos de religiosidad, la hipocresía, lo que hacen es matar a Jesús. Tienen la intencionalidad de matar al Señor. Por eso tenemos que identificar. Ellos estaban en contra de la alabanza al Señor, porque dice que los niños que vieron al Señor, y como los niños son espirituales, nuestros hijos son espirituales.
es espiritual, si no la conoce. Son espirituales. Y si no lo están siendo y tenés esa forma de decir, usted pone eso no habla mal de él. ¿De quién estaría hablando mal? Pero ahora viene la Escritura, dice que en ese lugar se perfecciona la alabanza. Lo que nos está diciendo es que desde temprana edad, lo que no puede faltar en una casa es la alabanza al Señor. Y esa alabanza necesita ser perfeccionada, alcanzar madurez. Cuando nosotros llegamos al Señor, somos niños espirituales. Y alabamos al Señor. Y esa alabanza va creciendo. Luego, en el orden familiar, y claramente ese es el orden en el que el Señor en este tiempo nos ministra. Lo que también nos ayuda o nos asiste es que nosotros tenemos que trasladar a las próximas generaciones, cuanto más a los que salieron de nuestros lomos, con nuestra genética, desde nuestra casa, tienen que conocer al Señor. Y tienen que alabar al Señor, porque ahí está siendo perfeccionado. Y nosotros, ocupándonos de que eso ocurra, también en nosotros está siendo perfeccionado. Y eso es un trabajo. Entonces ellos vienen a la iglesia y entienden que vienen a adorar al Señor. Pero es un trabajo. Yo sé que muchas veces como papás les pasa, son chiquitos, eso lo entendemos. Y que son inquietos, y que lloran y que gritan, en fin. Eso no es un problema, realmente. Porque a medida que son instruidos, y no es que esperamos al otro domingo, sino que en casa también le enseñamos. Ellos tienen que saber a qué vienen a este lugar. La reverencia que el Señor amerita. Que no es una... No es para que estén así y ellos crecen de una manera errada. No, no, no. Porque hay gozo en la casa de Dios. Y hay gozo en la presencia de Dios. Pero también hay honores, también hay respeto, también hay cuestiones que ellos tienen que conocer. Y que claramente se enseñan desde este lugar y desde los diferentes discipulados y en las diferentes reuniones. Pero como hablamos siempre, la principal tarea, ¿quiénes las tienen? Porque si no se lo enseñamos en casa, no pretendamos que después ellos quieran acá o querramos que ellos sean, que se queden quietos, que hagan... Y no. Y vuelvo a la carga. Yo sé que obviamente son chicos, pero acá dice que ellos identifican al Señor y le rinden alabanza. Y en esas bocas son perfeccionadas. Entonces nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de que ese perfeccionamiento se dé. Porque si no, hay enemigos, que el Señor los reprenda, que se irán levantando, que se irán estableciendo. Nuestros hijos encontrarán alabanza en otros lugares, gozo en otros campos. Y la presencia de Dios les va a parecer extraña. Tenemos un trabajo y eso nos hace crecer y evolucionar a todos los que integramos la familia. Número 3, la Biblia de las Américas, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá claramente
se nos está diciendo lo que necesita ser perfeccionado. Y es la santidad. Ese proceso de santificación que el Señor está haciendo. ¿A qué le hemos restado, lo hemos corrido de aquello que considerábamos santo? La Escritura acá está hablando de nosotros, de la limpieza que tenemos que hacer nosotros. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, porque hay promesas. Lo que está diciendo Dios es, hay promesas para nuestras familias. Como eso es una verdad, como es sí y es amén, se nos insta, esto es una mano de oportunidad de parte del Señor, a que nos limpiemos, a que podamos lavarnos, a que podamos purificar nuestro hogar, porque hay cuestiones que fueron dejadas de lado. Y siempre ocurre esto. Lo que nosotros empezamos a dejar de lado, nuestros hijos empiezan a dejar de lado. Y luego en familia empezamos a dejar de lado un montón de cosas que realmente son importantes. Y empezamos a darle importancia a lo que en realidad nos está llevando a obras de la carne, que quitan el rango de espiritualidad que tienen las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo vencemos a los enemigos del perfeccionamiento? Buscando la santidad. La purificación. Miren qué extraordinario que cada uno, acá ya no tenemos que ni mirar al hermano, ni a la otra familia. Nos vamos a empezar a mirar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre tiene que ser de esa manera. Pero el Señor nos está llamando a un perfeccionamiento, a una madurez. Y nadie más que nosotros conoce cuáles cosas necesitan ser limpiadas. Necesitan ponerse en el lugar de santidad que realmente tienen que estar. Yo digo amén. Ya dijimos ¿cuántas? 3. Gozo, alabanza, santidad. Juan capítulo 17, verso 23. Hay más. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Este sería el punto 4. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué nos perfecciona? La unidad. La unidad. La unidad espiritual. Nosotros estamos como familia de la fe unidos espiritualmente por medio del Señor. Eso también nos une de manera personal nuestros corazones en unidad con el Señor por medio de Jesucristo. Pero claramente también tiene que darse en nuestras familias. Porque muchas veces hay desunión. ¿Por qué siempre el principio es espiritual? Porque necesitamos tener ese parámetro. Si estamos por debajo de la línea de lo que se estableció, necesitamos subir. Ese es el perfeccionamiento. Donde no hay unión, justamente no hay comunión. Algo se separa. A veces podemos estar en la misma casa y estar desunidos. En la misma pieza y estar desunidos. Entre hermanos en una casa y estar desunidos.
porque uno considera una cosa y el otro considera otra. Sí que necesitamos trabajar. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos que el Señor ejerza su justicia, pero también su misericordia. Que nos asista para que seamos buenos administradores de la gracia que el Señor nos ha concedido. Para que como familia tengamos claridad de las cosas en las que necesitamos volver a unirnos. Y no dejar las cosas así. Muchas veces se torna difícil, fuerte. Muchas veces hay que tomar las cosas con seriedad, porque el Señor quiere arreglar, quiere ordenar, quiere alinear. Y si uno tira para un lado y el otro tira para el otro, se torna difícil. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos que se vayan estableciendo esos lugares de perfeccionamiento para que todos los enemigos sean destruidos en el nombre del Señor. Por medio del gozo. ¿Qué más dijimos? Por medio de la alabanza. Por medio de la santidad. Por medio de la unidad. Y por último, 2 Corintios 10:6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. No selectiva, no a veces, sino que crezca. Cada uno necesitamos posicionarnos y decir: sí, yo soy obediente en esto. Amo a Dios. Esto está unido, esto tiene alabanza, esto procura gozo. Hay un montón de cosas. Pero en la obediencia también necesito ser perfeccionado. Para no incurrir por estancamiento espiritual en desobediencia. El que cree que lo ha alcanzado todo, comenzó a estancarse. El que cree que ya no se le puede enseñar nada, comenzó a estancarse. El que cree que ya no tiene que escuchar a Dios, comenzó a estancarse. El que cree que no puede tener a alguien arriba, comenzó a estancarse. Y en lo que antes era obediente, como hay un debilitamiento en el orden espiritual porque va faltando autoridad, porque dice que eso comienza a ser reprendido, trae castigo. Los versículos anteriores hacen mención sobre algo que se persuadió, sobre algo que se cambió en el orden mental y lo que se consideraba como algo que el Señor estableció en los corazones, en la iglesia, en la familia, como verás, porque así es el Señor. Luego, como incurrimos en obediencias selectivas, lo que ocurre es que empezamos a desobedecer y eso dice que está pronto a ser castigado. ¿Por qué? Porque la obediencia trae perfeccionamiento. Y yo digo amén. Y eso tiene que ocurrir en el nombre del Señor. Una referencia más. Y adoramos a Dios porque Él es digno. ¿Me acompañan? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Mar, a los chicos, que podamos concluir celebrando al Señor por medio de la palabra, porque nos gozamos en que Él nos esté perfeccionando. Pero qué extraordinario es que Dios nos da las arras, nos permite ver cuáles son los lugares que en definitiva se levantan como enemigos. Palabra de Dios para todos en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48. Concluye el Sermón del Monte
ahí las bienaventuranzas, la evolución del creyente, todo lo que necesita ser perfeccionado. Y dice de una forma que siempre me llamó la atención, como una exigencia de parte de Dios, de las cuales no nos podemos salir, porque Él es bueno siempre. A veces solemos decir, no, bueno, yo creo que esto es muy exigente. A veces como congregación lo podemos decir, no, en esa iglesia son re exigentes. Bueno, si ministrar la palabra de Dios es exigencia, no puedo decir demasiado. Pero viene Jesús y dice en el capítulo 5, en el verso 48, ahí creo que ya lo habrán leído. Por esto, ustedes, ¿qué dice? Ya no lo dice el pastor, ya no lo dice la iglesia, ya no lo dice un libro de positivismo. Viene Cristo y dice, por esto, ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo, que es perfecto. Lo que está diciendo es que luego de trabajar en llevar adelante todo lo que el Señor considera como una bienaventuranza, como algo que nos va a hacer alcanzar madurez, como algo que nos va a llevar a la perfección, entonces tienen una responsabilidad de ser perfectos. Yo creo en el nombre del Señor, porque así dice Jesús de nosotros, que es una iglesia perfecta, que es una iglesia madura, que es una iglesia llena de gloria. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? Si venimos a la iglesia, bueno, puede que sea una instancia. ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? Porque le creo. Perfecto. ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? Porque Él me bendice materialmente. Bueno, gloria a Dios. Pero en el lugar en el que el amor, que es Cristo, que es Dios, en el lugar donde somos perfeccionados, es cuando guardamos su palabra. Bajo el concepto que manejaban aquellos que en primera instancia trasladaron el mensaje, se los conocían como los que guardaban la palabra. ¿Quiénes son aquellos? Los que guardan la palabra. ¿Qué estaban diciendo? Son los que cumplen, son los que ponen en práctica, son los que se identifican con lo que han recibido. Esos eran considerados perfectos. Por eso muchas veces le habrá acontecido que le dijeron, hasta irónicamente, ¿qué te haces el perfecto ahora que vas a la iglesia? Porque lo que están reconociendo es que Él es perfecto. Lo que están reconociendo es que en el lugar de su presencia hay un lugar de perfeccionamiento. Y nosotros le decimos, no me hago nada. La realidad es que no lo soy. Soy un pecador que fui lavado con la sangre del Cordero. Soy un hombre, una mujer, una familia que fui sacado de tierra de muerte y puesto en un lugar de vida. Soy de los que entiendo que Él me ha salvado, pero que hoy Él me metió en una obra de perfeccionamiento que la va a concluir hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Él regrese, hasta que Él venga. Por eso, en el nombre de Jesús, una vez más, le decimos al Señor, ven. Y el Espíritu dice, ven. Pero la iglesia,
la congregación de los santos, el tabernáculo que el Señor está levantando, la casa espiritual, dice: ven, Señor Jesús. Acá estamos, los que estamos dispuestos a guardar tu palabra, para que el amor de Dios sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Yo vengo proclamando en el nombre de Jesús que la obra de perfeccionamiento se sigue dando, sigue avanzando, no se detiene. Porque aún si quisieron eliminarte, si quisieron correrte, si hay algo que quiso venir a matar la fe, hoy nuevamente por el oír su palabra somos aumentados, somos levantados, alcanzamos madurez. Y toda palabra en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, toda palabra que ha sido lanzada no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si le crees a Dios... Siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno
es Dios, para siempre es su misericordia. Aplauso de gloria al Señor.